¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué iglesia, es decir, qué denominación del cristianismo es la iglesia verdadera? ¿Qué iglesia es la que Dios ama y aprecia y por la que murió? ¿Cuál iglesia es su novia? En el video anterior, el tema era ¿por qué hay tantas iglesias cristianas? Y aquí les dejo el enlace para que lo vean al final de este video. Pueden verlo también aquí debajo. Como ya vieron el título de este video, explicaré lo siguiente. ¿Hay una iglesia verdadera? ¿Cuál es? Cuando una persona pregunta ¿cuál iglesia es la iglesia verdadera? A menudo lo que quiere preguntar es ¿qué denominación es la correcta? ¿Es la verdadera iglesia la bautista, la episcopal, la pentecostal, la adventista? Una buena pregunta. El Nuevo Testamento define a la iglesia de dos maneras distintas. Primero, la iglesia comprende a todos los creyentes. Esto a menudo se llama la iglesia universal. Segundo, el Nuevo Testamento también usa la palabra iglesia en el sentido de un grupo local de creyentes que se reúnen para adorar a Dios. Por ejemplo, está la iglesia en Jerusalén, de Hechos 8.1. La iglesia en Éfeso, de la que habla en el Apocalipsis 2.1, y la iglesia que se reunía en la casa de Ninfa, en Colosenses 4.15. Juntos, los miembros salvos de las iglesias locales son parte de la iglesia universal. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo. Es completamente gratis. Y no te pierdas nuestro contenido. La gran variedad de iglesias hoy en día puede hacer difícil distinguir cuál es la verdad. La Iglesia Católica Romana afirma que es la única iglesia verdadera. Lo mismo ocurre con la Iglesia Mormona. Los evangélicos protestantes rechazan esas afirmaciones donde estas grandes organizaciones se sienten exclusivos y dueños de la verdad. Y por eso vemos a la iglesia como todas las personas que tienen fe en Jesucristo. Incluso entre las denominaciones evangélicas protestantes existe diversidad en cuanto a creencias y prácticas. ¿Alguna iglesia o denominación posee toda la verdad en cada detalle? Probablemente no, pero hay iglesias que tienen más de la verdad que otras. La palabra de Dios es la base para evaluar cualquier iglesia o grupo cristiano. Las enseñanzas de la iglesia muestran que son fieles a las escrituras. Los líderes de la iglesia cumplen con los requisitos de 1 Timoteo 3 y de Tito 1. Se aferra el pastor a la palabra fiel tal como ha sido enseñada para poder instruir en la sana doctrina, según Tito 1.9, donde dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los miembros de la iglesia son dedicados a la palabra, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Si estas preguntas pueden responderse sí, entonces la iglesia es probablemente una iglesia verdadera, sin olvidar Hebreos 10.25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero más importante que unirse a una iglesia es saber que han nacido de nuevo. 2 Corintios 13.5. Ninguna iglesia puede salvarte, solo Jesús salva. Eso está en Efesios 2. Verso 8 hasta el 9 y Romanos 10 del 9 al 10. Hasta este punto ya vamos sabiendo cuál es la verdadera iglesia. Ustedes van sacando sus propias conclusiones y ahí van a definir el lugar correcto para congregarse. En la Biblia vemos que la iglesia local no es más que una reunión de creyentes que dicen que son creyentes. En las cartas de Pablo, la palabra iglesia se utiliza de dos maneras diferentes. Hay muchos ejemplos del uso de la palabra iglesia para referirse simplemente a un grupo de creyentes que se reúnen regularmente. Según 1 Corintios 16.9 y 2 Corintios 8.1, vemos la preocupación de Pablo en sus cartas por las iglesias individuales en varias ciudades a lo largo de su trabajo misionero. Pero también se refiere a una iglesia que es invisible, una entidad espiritual que tiene una estrecha comunión con Cristo, tan unida como una novia a su esposo. Efesios 5.25, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, y de la cual Él es la cabeza espiritual. Esta iglesia está compuesta por un grupo de individuos sin nombre ni especificación. Filipenses 3.6 y 1 Timoteo 3.5, donde explica que tienen a Cristo en común. La palabra iglesia es una traducción de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea convocada. La palabra describe a un grupo de personas que han sido llamadas a salir del mundo y apartadas para el Señor. Y siempre se usa en su forma singular para describir un grupo universal de personas
que conocen a Cristo. La palabra eclesia, cuando se pronuncia en plural, se usa para describir los grupos de creyentes que se reúnen. Curiosamente, la palabra iglesia nunca se usa en la Biblia para describir un edificio ni una organización. Es fácil caer en la trampa de la idea de que una denominación particular dentro del cristianismo es la iglesia verdadera. Pero este punto de vista es un malentendido de las Escrituras. Cuando elegimos una iglesia para asistir, es importante recordar que una reunión de creyentes debe ser un lugar donde los que pertenecen a la iglesia verdadera, o sea, la entidad espiritual, se sientan como en casa. Es decir, una buena iglesia local defenderá la palabra de Dios, honrándola y predicando fielmente. Va a proclamar el evangelio con firmeza y va a alimentar y a cuidar a las ovejas. Una iglesia que enseña la herejía o se involucra en el pecado normalmente va a ser detectada y evitada por aquellas personas que pertenecen a la verdadera iglesia. Las ovejas que escuchan la voz del pastor y lo siguen, leamos en Juan 10:27, los miembros de la verdadera iglesia siempre disfrutan de la obediencia y disfrutan de la comunión en torno a Jesucristo, como Él se revela claramente en su palabra. Esto es lo que se conoce como unidad de los cristianos. Otro error común es creer que la unidad de los cristianos es solo una cuestión de estar de acuerdo unos con otros. Esa falsa armonía, por el hecho de estar de acuerdo, no dice la verdad en el amor ni nos estimula los unos a los otros a la unidad en Cristo. Más bien, alienta a los creyentes a abstenerse de hablar verdades difíciles. Eso sacrifica la verdadera comprensión de Dios y crea una falsa unidad basada en un amor falso que no es más que una tolerancia egoísta del pecado en uno mismo y en los demás, obviamente. La verdadera iglesia es la novia de Cristo. Lo dice Apocalipsis 21, el verso 2 y el 9. Y el cuerpo de Cristo, según Efesios. Nadie lo puede contener, no puede ser escondido o definido por nada más que su amor por Cristo y su dedicación a Él. La verdadera iglesia es esparcida por todo el tiempo y el espacio y cimentada en la eternidad. Así que es importante entender que la iglesia no es un edificio o una organización visible. Más bien, la verdadera iglesia es la familia de todos los que tienen fe en Jesucristo y son nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. La respuesta es que ninguna iglesia o denominación visible es la iglesia verdadera, porque la novia de Cristo no es una institución, sino una entidad espiritual formada por aquellos que por gracia, a través de la fe, han sido llevados a una relación cercana e íntima con el Señor Jesucristo. Esas personas, sin importar en qué edificio, denominación o país se encuentren, constituyen la verdadera iglesia. Y para saber por qué existen tantas congregaciones que dicen ser la verdadera, te invito a que veas este video. Que Dios nos bendiga.